Queridos amigos, bienvenidos al seminario profético de Apocalipsis. Que Dios os bendiga con su gracia. El tema que queremos estudiar en esta noche lleva por título una pregunta. ¿Por qué hay tantas religiones? Si Dios es uno solo, ¿por qué hay tantas religiones? Hay centenares de diferentes denominaciones religiosas en el mundo. Cristianos, budistas, hinduistas, musulmanes, judíos. Todas las denominaciones, todas las religiones muestran el camino al cielo, o por lo menos pretenden tener el conocimiento del camino al cielo. No en tanto, ¿será que Dios tiene una iglesia en la tierra? ¿Dios tiene una iglesia en la actualidad? Si Dios tiene una iglesia, ¿cómo puedo encontrarla? ¿Cómo puedo tener seguridad de cuál es esta iglesia? Solamente en la Biblia encontramos la respuesta divina. Ella nos revela la verdad. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? La Biblia dice que Cristo fundó su iglesia. El texto en San Mateos capítulo 16, versículos 16 y 18 dice que Pedro hizo una afirmación especial, maravillosa. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Pedro dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, la esperanza de Israel, Dios hecho hombre. Y Jesús ahora dice a Pedro, Pedro, tú eres una piedrita pequeña. Aquí hay dos palabras en el original. Una es Petros y la otra es Petra. La palabra Petros, Pedro, significa pedregulio, piedra pequeñita. Y la palabra Petra significa roca. Entonces cuando Jesús está diciendo, tú eres una pequeña piedra, una piedrecita, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta declaración que tú has hecho de que yo soy el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. La iglesia no está fundamentada sobre un hombre que cae en pecado, y sí sobre Jesús. Él es la roca, Él es el fundamento, Él es el baluarte, Él es el principio y el fin. Tú eres una pequeñita piedra, pero sobre esta roca, sobre su propia persona, edificaré mi iglesia. Y las puertas de la muerte no van a prevalecer contra ella. La iglesia podrá pasar por situaciones muy difíciles, podrá tener grandes calamidades, pero finalmente va a triunfar. Las puertas del infierno, las puertas de la muerte no van a prevalecer. O sea, la iglesia está destinada a la victoria final. Hoy la iglesia es una iglesia militante, pero un día será la iglesia gloriosa, la iglesia triunfante. ¿Cuál es la misión y el objetivo de la iglesia? ¿Por qué Jesús estableció la iglesia? ¿Con qué objetivo? La misión de la iglesia está muy clara. Cuando Jesús resucita, aparece para los discípulos, establece la base sobre la cual la iglesia va a desarrollar su proyecto, su plan redentor. La misión, la gran comisión por la cual existe la iglesia. Jesús dijo, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
y enseñarles a obedecer todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En cuanto la iglesia se mantenga cumpliendo la misión, Jesús está con nosotros todos los días. ¿Cuál es la gran misión? La misión de predicar el evangelio, de hacer discípulos, de enseñar la palabra de Dios, de ser un puente entre el hombre que está en el pecado con el Dios puro y santo que salva, transforma y convierte. La iglesia es como las pupilas de Dios, frágil y defectuosa como pueda ser, es la agencia que Dios tiene en la tierra para hacer un puente con el cielo. El objetivo de la iglesia, dice el texto en Hechos capítulo 2, versículos 41 y 47, así los que recibieron la palabra fueron bautizados y se les unieron en ese día como 3,000 personas. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Los que iban siendo salvos, los candidatos al reino de Dios, los candidatos a la vida eterna, ¿qué es lo que Dios hacía? Los agregaba cada día a la iglesia. Mis amigos, existe una idea, que es una idea que evidentemente no tiene fundamento bíblico, ni también viene del Señor, que dice que la iglesia no es tan importante así. Después de todo, yo puedo salvarme sin la iglesia. Evidentemente que Dios, mediante Cristo, es el Salvador. Pero si la iglesia no fuera el instrumento de unión entre el cielo y la tierra con una misión y objetivo específico para cumplir el plan de Dios, entonces ¿para qué existe la iglesia? El objetivo de la iglesia es hacer de puente. El objetivo de la iglesia, conforme el texto bíblico en Mateo 16, 19, dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Las llaves son las llaves del conocimiento del plan de la salvación. Las llaves del conocimiento profético, de la palabra del Señor, de la persona de Jesús. Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, siempre y cuando se haga de acuerdo con la voluntad del Señor. O sea, la iglesia tiene este privilegio, esta altísima honra, esta gravísima responsabilidad de poder ser el medio de comunión, el medio de intercesión, el medio para unir el cielo con la tierra. Evidentemente que Dios juzga a cada uno conforme a la luz que tiene y a cómo obra en relación a la luz que tiene. Si una persona vive muy lejos de la iglesia, no ha tenido oportunidades de entrar en contacto con la iglesia que predique el mensaje del Señor, Dios le va a juzgar de acuerdo con sus posibilidades y conocimiento. Esos son casos que existen, ¿no es cierto? Puntuales. Otra cosa es cuando yo tengo la posibilidad y no quiero. Por eso aquí el Señor dice, lo que la iglesia une, lo que la iglesia ata, lo que la iglesia decide, siempre y cuando esté de acuerdo con el proyecto y el plan de Dios, el cielo lo registra. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una misión. Y la misión de la iglesia no se centraliza en sí misma. La iglesia tiene la misión de poder compartir, anunciar, predicar, transmitir el evangelio, es el instrumento para poder llegar a las personas, a los hijos de Dios, para salvación. Pero Satanás lucha para que la iglesia no cumpla su misión. Satanás odia a Dios y odia el proyecto de Dios y odia la misión de Dios. Por eso que él no quiere que la iglesia lleve a cabo la obra por la cual existe. Intenta que la iglesia se dedique a hacer muchas cosas, inclusive buenas cosas, pero no cumplir la misión. Y la revelación o el Apocalipsis revela los engaños finales de Satanás. ¿Cómo Satanás va a trabajar en este último tiempo
para intentar que la iglesia pierda su objetivo de ser. Y en el Apocalipsis, en la revelación profética, encontramos la protección divina contra estos engaños de los últimos días. El estudio del Apocalipsis va a desenmascarar al enemigo y mostrar claramente el propósito de Dios para con su iglesia. Entramos en el capítulo 12 de Apocalipsis, donde se describe una gran batalla entre el bien y el mal. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 12, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Una gran señal. No fue apenas una señal, y sí una gran señal. Ahora aparece la iglesia. Mis amigos, dice que esta mujer está vestida de sol, de esplendor, y tiene la luna bajo sus pies. ¿Qué simboliza la mujer? Es interesante notar que la propia Biblia da el significado profético. La propia Biblia muestra lo que representa. La propia Biblia se explica a sí misma. En 2 de Corintios nos dice, porque os he desposado con un solo esposo, con Cristo, para presentaros a Él como una virgen pura. Jesús es el esposo y la virgen pura representa la iglesia. ¿Cuáles son los símbolos proféticos? Virgen pura, la iglesia del Señor, la iglesia de Dios. Es pura porque no está contaminada con doctrinas falsas. Predica el mensaje verdadero. Está vestida de sol. Representa la justicia de Cristo. Jesús es el sol de justicia. Está fundamentada en el Nuevo Testamento, el testamento de la gracia, de la redención. Pero dice que tiene 2 estrellas en su cabeza, representando los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, los 12 patriarcas. O sea, si tiene la luna, el sol, las estrellas representando la dispensación también del Antiguo Testamento. La luna con el ceremonial del santuario, todo el ritual del santuario que va direccionado hacia Jesús. Pero también ahora aparece otra señal. Apocalipsis 12:3 dice, entonces apareció otra señal en el cielo. Un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Qué significa? ¿Cuál es el símbolo profético? ¿Qué representa esto? El dragón es un símbolo de Satanás, el enemigo de Dios. 7 cabezas, representando 7 poderes perseguidores que han combatido a los fieles. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. Y 10 cuernos. 10 cuernos son las naciones que apoyan Roma. En un paralelismo con Daniel 2 y Daniel 7, que el reino se divide en 10 partes, ahí están los 10 cuernos representando a 10 naciones que apoyan a Roma. Y el texto continúa en el versículo 4 y 5 de Apocalipsis 12 diciendo que el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Y él le dio a luz un hijo varón que había de regir a todas las naciones. Aquí aparece el Hijo, Jesús, el Mesías, el Salvador, que en su gran misericordia se humilla a sí mismo al dejar el cielo y a venir a esta tierra corrompida por el pecado, tomando la naturaleza humana. El misterio de la encarnación. Dios en la carne, Jesús. El texto dice que el dragón estaba listo para devorar al hijo cuando la mujer diera a luz. Representa el intento de Satanás de matar a Jesús a través de Herodes. Levanta una persecución matando a los niños para intentar destruir al Mesías, para que no cumpla su misión. Y el diablo llevó al pueblo de Israel a rechazar a Cristo y el plan de salvación. A través de toda su vida,
Jesús encuentra la oposición, el rechazo, lamentablemente, de su propio pueblo. Es el dragón que intenta contrarrestar la obra de Jesús, rechazar su ministerio. El propio pueblo de Israel rechaza el ministerio de Jesús, rechaza la misión de Jesús, rechaza el plan de salvación y llega al punto de crucificarle, derramando Jesús su sangre en el Calvario para nuestra salvación. En todos los tiempos, el gran objetivo de Satanás, del enemigo, es Cristo y su iglesia. Intentar destruir a Cristo, lo intentó y no consiguió, entonces ahora la iglesia. Ahora hay un cambio en la visión. La visión cambia y se revela el origen del gran conflicto entre el bien y el mal. El texto dice en Apocalipsis 12, versículos 7 y 8, que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Aquí aparece una guerra espiritual, una guerra psicológica, una guerra mental, una rebelión por envidia y celos. Lucifer, un ángel, un querubín espléndido en belleza, por celos y envidia de Cristo, él quiere ser igual a Dios, quiere asumir la posición de Cristo, y como él es una criatura que nunca puede llegar a ser el creador, él se rebela, se llena de envidia, se llena de celos y levanta una rebelión en el cielo. Y comienza a hablar mentiras diciendo de que el carácter de Dios es injusto, que si los ángeles tienen total libertad porque son perfectos, no precisan de ninguna ley. Se levanta contra la ley de Dios, se levanta contra el gobierno de Dios. Y Dios tiene que permitir que Lucifer manifieste su verdadero carácter. Dios podría haber eliminado el mal en el cielo, pero hubiera quedado una duda en los ángeles, en los mundos que no han caído en pecado. ¿Será que Lucifer tal vez no tenía razón? Sirvamos a Dios, obedezcamos a Dios por temor, por miedo, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios permitió que Lucifer, el diablo, Satanás, el enemigo, manifestara su verdadero carácter. Y la historia de este mundo muestra las consecuencias de la rebelión, del pecado. Dice el texto bíblico, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis 12:8. Cuando Jesús murió en la cruz, todo el universo, todo el cielo pudo ver la malignidad del pecado y las consecuencias de seguir el camino del enemigo. Y el texto nos dice que fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La tercera parte de los ángeles del cielo se quedó del lado del enemigo. Y las 2/3 partes de los poderosísimos ángeles celestiales quedaron del lado del Señor. El texto en Apocalipsis 12 dice: ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor al saber que le queda poco tiempo. El enemigo es un enemigo vencido. Satanás ha sido vencido en la cruz, pero todavía molesta. Él sabe que sus días están contados. Sabe que cuando Jesús regrese con poder y gloria será el fin. No en tanto, él intenta llevar la mayor cantidad posible de seres humanos a la destrucción. Por eso dice: ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor. Y mis amigos, al contemplar lo que sucede en este mundo, un mundo conturbado, injusto, lleno de violencia, de maldad, de pecado, de oscuridad, podemos ver la obra terrible de Satanás. Él hace que las familias se destruyan. Él crea
en el corazón de los hombres un sentimiento de injusticia, de orgullo, de egoísmo, de maldad, de incredulidad, rebelándose contra Dios. Él hace que vengan los terremotos, las inundaciones, las catástrofes, que por las pasiones humanas venga la guerra, y después acusa a Dios diciendo que es Dios que envía eso. Por eso vino Jesús. Jesús vino a la tierra para mostrar el verdadero carácter de Dios y destruir el pecado y los engaños de Satanás. En este gran conflicto entre el bien y el mal, todos estamos involucrados y debemos decidir de qué lado queremos estar. Este gran conflicto comenzó en el cielo, se extendió a la tierra y se llega al corazón de cada ser humano. Y tú y yo precisamos decidir de qué lado vamos a estar. Si vamos a estar en el camino de Dios, seguir la palabra de Dios, o seguir el camino del diablo. ¿Qué debemos hacer para no ser engañados? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo ser vencedor, victorioso en este gran conflicto? En los temas anteriores del Apocalipsis hemos estudiado que la iglesia pasaría por diversas etapas y condiciones a través de la historia. Diversas etapas, diversas condiciones. En la iglesia entraría la apostasía, de acuerdo con la profecía bíblica en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, muestra que en un tiempo entraría la apostasía, el desvío de las doctrinas verdaderas. También la iglesia padecería 1260 años de persecución que terminarían en 1798. Una gran persecución. El diablo intentando destruir la iglesia. El texto también nos dice que en su última etapa la iglesia del fin surgiría después de 1798. La Biblia nos habla de las 7 iglesias del Apocalipsis. Conforme hemos estudiado, eran 7 iglesias literales que existían en aquel entonces, pero que tendrían características espirituales representando 7 etapas, 7 periodos de la historia, desde la época de la iglesia apostólica hasta nuestros días. La última etapa de la iglesia de la Odisea, la iglesia del tiempo del juicio, dice el texto, de acuerdo con las profecías que hemos estudiado, que debería surgir después de esta gran persecución de los 1260 años, o sea, a partir de 1798. Pasaría por un gran chasco en el año de 1844, un chasco muy fuerte, semejante al chasco por el cual pasaron los apóstoles cuando esperaban que el Señor iba a ser el Mesías que se iba a sentar en el trono de David y restaurar a Israel. Un chasco. Pero el texto nos dice que después de esto, la iglesia del fin, la iglesia de la Odisea, la iglesia de nuestro tiempo, recibiría la misión de predicar a todo el mundo el último mensaje de Dios para la humanidad. Un mensaje de fe y de esperanza y de advertencia. Ahora el texto continúa diciendo: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El texto dice que fue a combatir al resto. La proclamación del mensaje despierta la ira del enemigo. El resto o el remanente. ¿Qué significa esta palabra resto, remanente? Si voy a comprar un tejido y la persona que vende el tejido me dice: esto es lo que queda, un resto. O sea, me está diciendo que lo que queda es lo último, que después de esto no hay más nada. Entonces aquí la palabra resto, remanente, significa en el original lo que queda, lo último. El libro del Apocalipsis revela las características de este remanente, de esta iglesia del último tiempo, de nuestro tiempo. ¿Cuáles son las características? El texto nos dice claramente 2 características. Guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo. La obediencia a los mandamientos y el testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? La propia Biblia se interpreta a sí misma y la propia Biblia da la respuesta. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Es el don de profecía que la iglesia debe tener para orientar en la palabra de Dios a cumplir la misión. Hoy Dios tiene una iglesia en la tierra que predica el evangelio eterno a todo el mundo. Y las dos características distintivas de esta iglesia remanente son la obediencia, la guarda a los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús o el espíritu de profecía. Y ahora aparece la gran misión de la iglesia del fin. En Apocalipsis 14:6 dice: entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Mis amigos, este ángel que vuela por el cielo predicando el evangelio eterno, la palabra ángel significa mensajero, representa un movimiento mundial, el mensajero de Dios que transmite el evangelio eterno, la iglesia de nuestro tiempo. Predica el evangelio a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. La gran misión de la iglesia. Jesús dijo claramente que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Sí, Cristo vendrá para llevarnos a su reino cuando terminemos la obra y estemos preparados. Esta es la gran realidad. No es que Jesús no ha regresado todavía porque no se ha cumplido el tiempo, porque la profecía no está cumplida. No, no es así. El Señor no ha venido todavía porque la iglesia no está preparada para recibirlo y todavía no ha cumplido la misión. Sería mejor decir que es el Señor que está esperando a su iglesia y no la iglesia que está esperando al Señor. El enemigo elabora una estrategia ahora en el tiempo del fin. Hacer que la iglesia pierda de vista su misión y se duerma en la tibieza. Esta es la gran estrategia. El Señor dice claramente: conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Es interesante que el Señor no reprocha a su iglesia que ha apostatado, que tiene doctrinas falsas, que ha abandonado la verdad. No, lo que le reprocha es su tibieza. Ha perdido la misión, ha perdido la visión de su objetivo central. La paradoja de la iglesia de hoy. La iglesia tiene los mandamientos, tiene el don de profecía, tiene un conocimiento profético maravilloso, se fundamenta en la verdad bíblica. No hay ningún reproche cuanto a la doctrina. No en tanto, aunque esta debería ser la iglesia que marcase el clímax espiritual porque aguarda el regreso del Señor, es justo todo lo contrario. En lo que concierne a su preparación y al compromiso misionero, es un periodo malo de negligencia y tibieza espiritual. Es interesante notar que la actitud hacia la misión tiene implicaciones en el estilo de vida. Afecta la espiritualidad y práctica de la iglesia, convirtiendo a sus miembros en cristianos misioneros que se preparan para la venida del Señor o tibios nominales que pierden de vista el objetivo y finalmente se perderán. Y nosotros estaremos en una clase o en la otra. La decisión es nuestra. Cristo nos advierte. Cristo, que ama profundamente a su iglesia y derramó su sangre por la iglesia, nos advierte diciendo: estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
Pero si ese siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, vendrá el señor de ese siervo el día que no espera, lo castigará y lo pondrá con los infieles. El siervo que entendió la voluntad de su señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Aquí es interesante notar que el siervo entendió la voluntad de su señor, pero no se preparó ni hizo conforme a la voluntad del Señor. O sea, estará con los infieles, se pierde. Y Cristo no quiere eso. Cristo ama profundamente a su iglesia y le muestra su verdadera condición para que no se engañe. Por eso es que el texto es muy claro diciendo que el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto. Viene sobre la iglesia una terrible persecución, un zarandeo muy violento que se transformará en una bendición para la iglesia. El Señor permite el zarandeo de la persecución para que la iglesia despierte, se prepare y cumpla su misión. Pero tenemos que decir que lo que la iglesia no cumpla en el tiempo de paz, lo tendrá que hacer en el tiempo de persecución. Eso sucedió también con la iglesia apostólica, solo que en una escala menor. La iglesia apostólica había recibido la comisión de ir y predicar a todas las naciones, pero ellos estaban muy a gusto en Jerusalén. El texto dice que ellos estaban todos los días ahí en el templo. Ahí tenían sus familias, sus amigos, sus conocidos, sus cultos, sus reuniones. Estaban bien, pero Dios les había dicho que ellos tenían que salir. ¿Y qué es lo que Dios podía hacer? Entonces Dios en su sabiduría y compasión permitió que venga la persecución sobre la iglesia. Y en Hechos de los Apóstoles nos dice que a medida que la iglesia tuvo que salir, ahí van anunciando el Evangelio. Y en aquel entonces el mundo conoció la palabra de Dios rápidamente. En una escala de una proporción mucho mayor va a suceder algo semejante. Lo que viene es una gran persecución, una gran sacudidura, un gran zarandeo. Nosotros tenemos que prepararnos, cumplir la misión y despertar para que cuando el Señor venga estemos listos para ir con Él. Estas son algunas preguntas para meditar. No precisan respuestas audibles y sí para nuestro propio corazón. ¿Cómo está tu vida espiritual? En este tiempo de oportunidades, en este tiempo de paz, en este tiempo de libertad religiosa, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Será que estás preparado para la venida del Señor? Si el Señor te llamase hoy, ¿estás listo? ¿Estás comprometido con la obra del Señor? ¿Cumpliendo la misión? ¿Cumpliendo el objetivo? El mundo agoniza. Cristo vendrá con gran poder muy en breve, conforme las profecías bíblicas. Y el Señor te llama para que te prepares y cumplas la obra. ¿Qué respuesta le vas a dar al Señor? Hay una promesa divina maravillosa en el propio texto apocalíptico del capítulo 12, versículo 11. Dice, ellos, los vencedores, los victoriosos, ellos lo han vencido a Satanás, al dragón, lo han vencido por la sangre del Cordero, por el gran sacrificio de Jesús, por los méritos de Jesús y por la palabra del testimonio de ellos. Han vencido por lo que Jesús hizo, pero lo que Jesús hizo, si no está en armonía con lo que nosotros hacemos, no sirve. O mejor, nosotros tenemos que hacer en armonía con lo que Dios hizo. La victoria es por Cristo, por la sangre de Cristo y por la palabra del testimonio. El testimonio.
Dice el texto que la iglesia es el pueblo del Señor, el sacerdocio santo, la nación escogida para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la maravillosa luz. A medida que yo comparto las bendiciones que Dios da en mi vida, a medida que yo cuento, hablo, testifico, anuncio, ¿quién es Jesús? ¿Qué es lo que Jesús ha hecho por mí? Eso es una bendición para el que escucha y para nosotros también, para vencer. Que Dios nos bendiga. Mi oración por ti y por mí es: Señor, gracias por llamarme para formar parte de tu familia, la iglesia. Ayúdame a prepararme para tu reino y a cumplir la misión. Que Dios te bendiga. Amén.